Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. De tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Sabemos cómo el Señor Jesús nos puede cambiar desde dentro hasta afuera. Nos puede cambiar de nuestro parecer, de nuestro estilo de sentir, nuestra felicidad, todo. Y si queremos que nos cambie para bien, tenemos que abrir nuestro corazón a Él. Por eso cantamos Cámbiame. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame, con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame, con la sangre de
ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Llena mi alma de ti. Llena mi alma de ti. Muy buenas noches a todos los que nos puedan sintonizar. Hoy vamos a ofrecerle el tema en la Sociedad de Jóvenes del 4 de junio del 2021 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Corozal. Bien, me tocó a mí presentar un tema y busqué tantos jóvenes de los que podemos hablar de la Biblia, pero escogí a Timoteo y le puse como título Timoteo, joven, además de ser joven, responsable y fiel. ¿De qué puede servir a los seres humanos tener honores terrenales, honores humanos, pero que Dios no aprueba? Pues hoy vamos a ver cómo Timoteo, un jovencito, pudo demostrar su capacidad para asumir responsabilidades y cómo pudo mantenerse fiel en momentos en que no era fácil, en que no era sencillo ser cristiano. Y el nombre de Timoteo es bien significativo. Significa honor de Dios, apreciado o evaluado por Dios o que honra a Dios. Era un nombre con un significado hermoso, ¿verdad? Que positivo, que significa que Dios se agrada de esta persona. Ese nombre es griego y como nos dice la Biblia, su madre era judía, pero su papá era griego. Y su madre Eunice y su abuela, ellas tuvieron que ver mucho con el nombre que le pusieron a este joven, a este muchacho, para que pudiera significar tanto, ¿verdad? Y vamos a basarnos en el versículo de Primera de Timoteo 4:12, que le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Le dice en 6 cosas en que él tenía que ser
ejemplo para los demás, porque él iba a desempeñar un trabajo muy importante, ¿verdad? No era el más destacado, no era un Pablo, no era Pedro, pero fue un hombre que Dios lo llamó en su juventud y que pudo realizar una tarea a la que todos los jóvenes están llamados a hacer, a presentar el nombre de Cristo y presentarlo de una manera honesta, correcta, positiva. Bien, así que su nombre se ajustó muy bien a la vida y el ejemplo de este muchacho. Él honró a Dios. Pero, ¿qué hace que Timoteo se destaque? ¿Cómo es que se destaca él? Eso vamos a ver ahora. Su nombre aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. No es un nombre común, sin embargo, aparece tantas veces, muchas más veces que otras personas, ¿verdad? Es el único a quien Pablo le escribe 2 cartas personales. Pablo escribía cartas a las iglesias, a Filemón le escribió una y a Timoteo le escribió 2, ¿verdad? Entre tantas epístolas que Pablo escribió, pues se destaca que le escribió 2 a Timoteo. Y lo menciona en las dedicatorias o en las dedicatorias a las epístolas o a las cartas. En la dedicatoria de Segunda de Corintios. Le dice 2 de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia que está en Corinto. Así que le añadía, porque Timoteo era su compañero de misión y muchas veces su compañero de prisión. En la segunda carta que él menciona es en Colosenses 1:1. Y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahí esa es la segunda. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos. Así que en la dedicatoria él lo incluía, así que no era un compañero que estuviera distante, sino era un compañero que estaba constantemente a su lado. En Primera de Tesalonicenses, Pablo añade a Silvano, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses vuelve y repite Pablo, Silvano y Timoteo. Y en Filemón, en el versículo 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Así que con estas expresiones, por lo menos nosotros nos damos cuenta cuán importante, cuánto peso tenía la compañía de Timoteo en la vida del apóstol Pablo. Así que ya vimos que su nombre se ajustó a la vida que él llevó, que es mencionado 24 veces, que recibió dos epístolas de Pablo y que es mencionado en 6 de las siguientes de las otras cartas que Pablo escribió. Así que, ¿qué cualidades eran las que tenía él? Y a veces nosotros pensamos que tienen que ser cualidades súper extraordinarias, pues eran cualidades humanas que cualquier ser humano en las manos de Dios puede desarrollarla, tenerla o desarrollarla. Bueno, dice que fue un joven sincero y consagrado. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 1:1, que nos dice que tenía una fe que no era fingida. El versículo, nosotros lo podemos leer, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí estaba hablando Pablo acerca de cómo era la fe de Timoteo, cómo él pudo observar que esa fe era realmente sincera, que era una fe de la que espiritual, que no era fingida, que no estaba viviendo una cosa diferente a la realidad de su vida, sino que era un hombre verdadero, era veraz. Segundo, además de ser sincero y consagrado, tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Y eso es una cualidad de verdad que nosotros tenemos que tratar de imitar. Los niños tienen que ser instruidos, los niños tienen que recibir la palabra de Dios de diferentes formas y que sea parte de la vida, ¿verdad? Que muchas de las decisiones, muchas de las conversaciones que nosotros
podamos tener con nuestros hijos cuando se están desarrollando, cuando están creciendo, se basen en lo que dice la Biblia. Que situaciones que nos presenten, situaciones que comenten, nosotros podamos decirle, ¿y qué dice de eso la Biblia? ¿Qué dice acerca de la inteligencia? ¿Qué dice acerca de la condición física? ¿Qué dice de la alimentación? ¿Qué dice de los amigos? ¿Qué dice a los lugares donde nosotros podemos o debemos ir y a cuáles no debemos ir? ¿Qué dice de las palabras que nosotros tenemos que pronunciar? Y que todas esas enseñanzas no sea ética del mundo, que sea la ética que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, ¿verdad? Que tenga una base espiritual, porque hay mucha gente que no hacen algunas cosas, que tratan de vivir correctamente, pero no tienen el aspecto espiritual de ser semejantes a Dios, de caminar con Dios, de sentirse cómodo con lo que Dios pide. Así que en 2 de Timoteo 3:15, un versículo muy conocido, muy citado, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que a través de la palabra, adquirir sabiduría es adquirir conocimiento y aplicar ese conocimiento para que nuestra fe esté firme, para que lo que nosotros creamos sea lo verdadero, lo divino, y que podamos creer a través de la fe que desarrollamos por medio de ese conocimiento, reconocer que la salvación viene de Cristo. Así que una cosa conlleva a la otra. Su mamá y su abuela se encargaron de eso, ¿verdad? Lo dice ahí, que ellos ambas lo criaron enseñándole la palabra de Dios que existía para aquella época. Además de tener el conocimiento, tenía un buen testimonio. Y esto sí que me llama la atención a mí, porque a veces nosotros creemos que no somos observados o que nuestra vida no cuenta. Pero la realidad es que todos somos observados y todos damos testimonio. Algunos testimonios son positivos y otros testimonios son bien negativos. Alguna gente tienen dudas, ¿verdad? De si esta persona es cristiana, porque declarar que es cristiano, pero que no se pueda ver en los actos comunes y corrientes, pues envía un mensaje bien negativo. Así que si buscamos en Hechos 16:2, nos dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos 16:2. Los hermanos eran los que decían que él daba buen testimonio, que él era un joven con las cualidades de consagración, de sinceridad, con una fe no fingida, que había aprendido la palabra de Dios y que la podía, ¿verdad?, expresar en su diario vivir como para dar un buen testimonio. Ya vemos cuáles son de las cualidades que se destacan de él. Además era un joven intrépido y arriesgado, con valor. Y eso no está lejos de la juventud. Cuando nosotros somos jóvenes tenemos menos miedo a enfrentar situaciones, a arriesgarnos con cosas nuevas, a probar algunas cosas, y Dios permitiera que fueran siempre cosas positivas, ¿verdad? Pero sí, Timoteo había visto a Pablo apedreado en Listra. Eso nos dice en Hechos 14, 19 y 20. Él es citado, vamos a buscar en Hechos 14. En Hechos 14 nos dice, del 1 al 3, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran número tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron incitaron y malearon el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos.
Con todo esto, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de ella. Así que estaba Pablo y Bernabé predicando en Listra y estaban demostrando, ¿verdad?, el poder del evangelio. Y eso conllevó que quisieran adorarlo. Ellos no lo permitieron, lo estaban comparando con dioses paganos, y cuando ellos siguen explicando que las cosas de Dios no son así, pues había un grupo de judíos que incitaron a la multitud y Pablo fue apedreado. Y ahí ahora vamos a tener una lectura bíblica de una lectura del espíritu de profecía que nos dice cómo fue la situación. Lo apedrearon y lo dejaron como si se hubiese muerto, estaba moribundo Pablo, lo sacaron de la ciudad, ¿verdad? Y nos dice que en esa situación, que cualquiera lo que hace es huir cuando se forma un revolú así, cuando se forma una situación peligrosa y violenta, casi todo lo que hacemos es buscar como nuestra seguridad, cómo salvar nuestra vida, y más si era identificado como un cristiano. Así que él se quedó en Berea con Silas, donde la persecución era muy fuerte, y a Pablo dice que lo llevaron al mar. Quiere decir que él supo enfrentar sin correr, sabiendo que en Listra podía ser apedreado como Pablo. Eso nos dice el valor que tenía desde joven Timoteo. Estuvo en Roma con Pablo. En Filemón 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Así que en la prisión, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de estar con un líder de los nuestros que está acusado, se le quitaron sus libertades, que está en manos del imperio, del gobierno que lo tenía preso en Roma? ¿Y cuántos de nosotros nos queremos identificar con ese preso? Eso lo hizo Timoteo. En Hebreos 13:23 nos dice que sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, por lo que confirma que sufrió persecución y prisión. Ahora estaba en libertad. Así que cuando Pablo hablaba con autoridad, con la autoridad de una persona que se ha enfrentado a lo que sea por defender y presentar el evangelio, y llamar a este joven, que este joven pudiera estar ahí y que pudiera mantenerse, pues nos dice que es posible, que los jóvenes también tienen su papel, también tienen su lugar en la predicación del evangelio. En Hechos de los Apóstoles, en la página 150, nos dice la hermana White: entre los que se convirtieron de Listra y que fueron testigos oculares de los sufrimientos de Pablo, se contaba uno que había de ser más tarde un obrero eminente en Cristo. Eso nos dice la hermana White, quien había de participar con el apóstol en las pruebas y los goces del servicio de avanzada en campos difíciles. No lo llamaban para una comodidad. Era un joven llamado Timoteo. Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo se hallaba entre aquellos que se quedaron al lado del cuerpo, aparentemente sin vida, y que le vieron levantarse, magullado y cubierto de sangre, pero con alabanzas en los labios, porque se le había permitido sufrir por Cristo. Así que él pudo ser testigo, y yo digo, si usted es testigo, si usted ve cómo el poder de Dios se manifiesta en una persona, esa persona está predicando lo mismo que yo estoy predicando, eso fortalece su fe. Y esa experiencia, en vez de desanimar, en vez de alejar a Timoteo, hizo que creyera en ese Dios que había obrado
para que ese cuerpo se pudiera recuperar. Y Pablo estaba alabando el nombre de Dios porque nunca se le olvidó que había perseguido a los cristianos. Y cuando él podía hacer lo contrario, cuando él podía levantar el nombre de Cristo, cuando él podía llevarle el mensaje para que se transformaran vidas equivocadas como la de él, él alababa el nombre de Dios. Así que Pablo confió misiones importantes a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque Timoteo era un joven inteligente, supo usar los conocimientos que tenía. Lo envió a Filipo para averiguar cómo estaban los creyentes. Vamos a buscar, porque esto es interesante, ¿verdad? Filipenses 2, del 19 al 24. Si pueden buscar su Biblia, Filipenses 2, del 19 al 24, nos dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues en ninguno tengo el mismo ánimo. A ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, ya le estaba diciendo que confiaba en él y que estaba interesado, que Timoteo estaba interesado en visitar. Entonces todos buscaron lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de él. Ya conocían cómo era este joven, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que Pablo le está diciendo: yo les voy a enviar a alguien que ya ustedes saben cómo es, cómo funciona, qué tiene en el corazón. Y es tan agradable, ¿verdad?, ver cómo se pueden escribir cosas positivas de una persona que ha escogido seguir a Cristo. Una persona que en su juventud lo pudo seguir. Así que también lo envió a Corinto. Él era iba a supervisar la iglesia, como nosotros diríamos ahora. Iba en la función de ver si la doctrina que se estaba predicando, si lo que se estaba viviendo estaba acorde con lo que Pablo había recibido directamente de Cristo. Y fue una persona de confianza, no puede ir cualquier persona. Dice en 1 Corintios 4, 16 y 17: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿A quién estaba enviando? A una persona que era fiel, que no se apartaba de la verdad. El cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que Timoteo se iba a mantener en lo que era correcto, en lo que Pablo estaba predicando. Él no se iba a apartar de lo que se le estaba enseñando en las iglesias. El evangelio tenía que ir puro. El evangelio se tenía que mantener limpio de contaminación. Y por eso él podía enviar a Timoteo, porque sabía que su fidelidad era una confirmación de lo que se le iba a enseñar, o de lo que se iba a ver cómo estaba sucediendo. En 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 6, nos dice que fue a Tesalónica para animar a los santos. Además de ir a ver cómo estaba la doctrina, él iba a animarlos a que se pudieran mantener, a que no se quitaran, como nosotros decimos, ¿verdad? Que no se desanimaran y se apartaran por las dificultades que estaban viviendo. Este primer siglo del cristianismo y estos primeros años, cuando se tuvieron que escapar, salir de Jerusalén, fue bien duro, y las iglesias que estaban establecidas eran atacadas. Y además de ser atacadas por los judíos, entraban gente con mala intención. Y Pablo le dice: ve, porque quiero que animes a los santos a ser fieles bajo persecución, lo que nos indica que era consagrado y capaz de hablar como siervo de Dios. Él no hablaba de sí mismo, sino que se mantenía en la palabra. En 1 de Timoteo 1, 3 y 4, ahí nos dice que llegó a Éfeso. Y cuando estaba en Éfeso fue a exhortar a los creyentes
a permanecer en la sana doctrina. Se estaban infiltrando ideas que no eran correctas y se quedó como pastor. Así que iba a trabajar con toda la intención de que la iglesia de Éfeso se pudiera mantener, que pudiera seguir adorando a Dios y sirviendo y compartiendo el evangelio como era que se había predicado, como Cristo esperaba. Significa que Pablo lo vio firme en la fe y capaz de guiar a otros. Él podía ser un dirigente. No todos podemos ser dirigentes. Hay mucha gente que tiene muchas capacidades. Y Pablo dijo, este jovencito, puede ir allí y va a ser respetado. No es fácil, ¿verdad? La experiencia que él estaba adquiriendo muchas veces choca con las personas mayores. A veces un joven teniendo mucho conocimiento, estando preparado, no es bien recibido por personas mayores porque piensan que un joven no puede realizar una tarea, y eso es un error. No todos podrán, como no pueden todos los adultos, pero sí un joven puesto en las manos de Dios tiene la capacidad, puede dirigir, puede hacer muchas cosas, siempre y cuando tenga esas cualidades que tenía Timoteo, ¿verdad? Era un consagrado, tenía una fe no fingida, tenía un conocimiento pleno de la Escritura y se mantenía predicando la sana doctrina. Daban buen testimonio de él, así que ese joven tenía las cualidades adecuadas para ser bien recibido y respetado porque podía ser un líder con todas las cualidades necesarias. Así que las últimas palabras escritas de Pablo fueron dirigidas a Timoteo, aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Y le dice en 2 de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. Los que tenemos hijos sabemos que ese lazo de padre, de madre con el hijo es bien estrecho y que queremos vernos, queremos encontrarnos. Pablo, a pesar de que fue un hombre que se mantuvo soltero, tuvo unos hijos espirituales a los cuales se nota cuánto los amaba. Y Timoteo llegó a ser un hijo del alma, ¿verdad? Un hijo del corazón de Pablo. Y de lo último que escribe, ven pronto a verme. Pablo vio en Timoteo a un joven fiel, firme y sincero, y lo escogió como compañero de labor y de viaje. Las que habían enseñado a Timoteo en la infancia fueron recompensadas cuando vieron al hijo de su cuidado unido en estrecho compañerismo con el gran apóstol, con el hombre que en esos momentos estaba esparciendo el evangelio, y además de esparcirlo, volvía a las iglesias para confirmarlos. Y así que Eunice y Loida tenían que estar tan satisfechas y tan agradecidas a Dios de que la tarea que ellas habían tomado como algo serio, de que él conociera la Escritura, estaba dando buenos resultados. Timoteo era solo un joven cuando fue escogido por Dios como maestro, pero sus principios habían sido tan bien establecidos por su primera educación que era digno del puesto de ayudante de Pablo. No era ayudante de cualquier persona, no, era del hombre a quien Dios estaba utilizando, uno de los hombres que Dios estaba utilizando grandemente. Y, aunque joven, llevó sus responsabilidades con mansedumbre cristiana. Con mansedumbre cristiana. ¿Qué carácter tenía que tener este muchacho? Eso está en Hechos de los Apóstoles en la página 166. Cuando miramos estas cosas, tenemos que pensar, yo como joven, ¿verdad? Los que son jóvenes, ¿qué labor, qué espera de mí? ¿Qué cualidades necesito seguir desarrollando? ¿Cómo puedo adueñarme del conocimiento que hay en la Biblia? ¿Cómo ese conocimiento y esa relación con Dios me van a mantener firmes y me van a dar la oportunidad de trabajar para Dios? Timoteo era un compañero deseado en el que Pablo podía confiar y al que amaba como a un hijo. Vimos cómo en su caminar este hombre que comenzó joven su ministerio honró a Dios.
En diversas etapas de su vida, Él estuvo firme. Y no tenemos dudas que hizo honor a su nombre, que dice, el que honra a Dios y que era amado, respetado, querido y honrado por Dios. Eso es lo que Dios espera de cada joven y lo que espera de cada adulto. Los que están en esta etapa que todavía pueden evitar errores y no tener que aprender de los errores. Aprovechemos esta oportunidad. Yo exhorto a cada joven que pueda escuchar este mensaje a que entienda que hay un lugar para cada uno y que Dios quiere honrar a sus hijos, que nunca es tarde, que nosotros podemos volver a Jesús aunque hayamos estado un poco lejos, que si estamos cerca y no tenemos una relación íntima con Jesús, que la desarrollemos, porque hay esperanza de que podemos ser colaboradores con Dios y ser honrados por Dios. Cristo va a venir, Cristo va a venir. Y necesitamos estar preparados. Hoy es el día de preparación, joven, adulto. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Busquemos las cualidades que podemos imitar y tratemos de hacer como hacía Pablo, imitar a Cristo. Que Dios les bendiga, que sea un momento en que nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios y que por humilde que nos dé una tarea, la realicemos con amor. Que Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches. Vamos a tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos diste de presentar tu palabra y pedimos, Señor, que sea parte de nuestra vida, que nosotros podamos incorporarlo a todas nuestras actividades, a todos nuestros pensamientos, que nuestras actividades puedan ser bendecidas por ti, oh Dios, y que podamos dar buen testimonio del Dios a quien hemos conocido. Gracias por los jóvenes que hay en la iglesia, oh Dios, y ayúdanos a permanecer firmes en ti. Estas bendiciones las pedimos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos. The sparrow's not worried about tomorrow or the troubles to come. The lily's not thinking about the seasons, the drought or the flood. The tree that's planted by the water isn't fazed by the fire. So why should I be? 'Cause you take good care of me. You take good care of me. You know what I need before I even ask a thing. And you hold me in your hands with the kindness that never ends. I'm carried in your love no matter what the future brings. Yeah, you take good care of me. The sun's not worried about the winter,